El tema que vamos a compartir en esta preciosa mañana se llama, pongámoslo ahí en las pantallas, los lazos del enemigo. ¿Cómo es? Los lazos del enemigo. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice la Biblia: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, versículo siguiente, y escapen ¿de dónde? Y escapen del lazo del diablo. ¿Que escapen de dónde? Del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escúcheme, esta semana, creo que fue el viernes, después de la oración de madrugada, me fui a casa y me acosté un ratico. Y cuando estaba durmiendo tuve un sueño terrible. De esos sueños que uno agradece despertar. Y en ese sueño yo me entraba a mi carro, pero en la parte de atrás, y yo cuando me senté me di cuenta que otra persona estaba manejando. Y cuando está manejando, yo le pregunto: venga, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Y el tipo me mira y me echa un gas en la nariz. Y cuando me echó ese gas, yo quedé así, debilitado. De tal manera que yo sí veía lo que estaba pasando y que él me estaba llevando, pero que yo no podía hacer nada porque lo que él me había echado me debilitó. Y después llegamos a un lugar extraño y abren una puerta, un lugar feo, se veía una ruina del lugar y oscuro. Y cuando me entran ahí, yo veo que otros dos tipos me están esperando, y entonces me empiezan a atar y me sientan en una silla. Y cuando me sientan en una silla, o sea, lo más desesperante fue cuando me vendaron, me taparon los ojos, y yo empecé a desesperarme y empecé a llorar como una nena, una gallina. Yo no pensé que yo soy gallina, pero así. Y yo lloraba porque yo pensaba en mi esposa y mi hija, y pensaba en la iglesia y quién va a predicar. Y estaba ahí tan desesperado, pero yo me sentía desesperado como nunca. O sea, fue tan real. ¿Cuántos han tenido esos sueños que son tan reales? Y de repente timbró el teléfono de la casa y entró una llamada. Era mi suegra. Y yo dije: gloria a Dios por la suegra, gloria a Dios. Yo nunca había agradecido tanto por mi suegra. Y entonces me desperté. Yo dije: uy, gloria a Dios que esto fue un sueño. Yo agradecí tanto despertar, porque fue lo que yo sentí en esa cautividad. Fue tan terrible que yo empecé a preguntarle a Dios: Dios, ¿y tú por qué permites qué es lo que tú estás haciendo? ¿Por qué estoy soñando estas cosas? Y entonces pensé en toda la gente secuestrada. Qué cosa tan terrible debe ser. Pensé que en estos días se están desapareciendo tantos niños. ¿Cuántos han visto? Se están robando tantos niños. Y yo decía: qué tremendo cómo se sentirá un niño atado, vendado, desesperado. Y yo pensé que Dios me estaba guiando como a orar por eso. Y le dije a mi esposa: oremos por esto. Pero luego que estábamos ayer en el ayuno orando, el Señor empezó a poner en mi corazón que
que eso me quería hablar mucho el Señor de la cautividad de las personas, de la condición espiritual en la que se encuentran muchas personas allá afuera, y escuche, y aquí adentro. Y ya usted se va a dar cuenta por qué. Entonces, para esta predicación voy a necesitar un participante. Venga por aquí, Duancho. Usted va a ser hoy nuestro ejemplo. Bueno, pónganle cuidado. Lo más tremendo es que la Biblia, en lo que nosotros estamos leyendo, segunda de Timoteo 2, versículo 26, dice la Biblia que el diablo, que la palabra diablo significa adversario, enemigo. Tú tienes un enemigo, yo tengo un enemigo, Dios tiene un enemigo que según la Biblia en Juan 10:10 viene para robar, matar y destruir. ¿Cierto? Dice la Biblia que él tiene cautiva a las personas ¿con qué? Con un ¿qué? Lazo, con un lazo. Pero lo primero que hace el enemigo es vendar a las personas. Y eso sí que es desesperante, porque escúcheme, cuando uno pierde la visión, pierde un gran porcentaje de su vida. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios por el tipo de letra aparece con D mayúscula, pero realmente es con D minúscula. El Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Póngame cuidado. Lo primero que hace el enemigo es que, quitémosle esto, que esto está muy bonito. Lo primero que hace el enemigo es que él viene a cegar. Pero es que usted tiene una nariz como grandecita, ¿cierto? Creo que usted queda viendo gran porcentaje. Escúcheme. Bueno, entonces escúcheme. Dice la Biblia que el enemigo lo primero que viene es a cegar. Y lo voy a poner doble. Cegar. ¿Ve algo? Con esta le tapamos la nariz acá. Ahora sí. Bueno, a cegar el entendimiento de las personas, y lo que él hace es cegarlos. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio, porque Dios es luz y lo que él viene a traer a las vidas ¿qué es? Luz. Pero el enemigo lo que quiere es cegarte. Ponte de pie, Duancho. Porque cuando uno lo ciegan, a ver, juguemos a lo que lo enseñaban a uno cuando uno estaba pequeño, la gallinita ciega. ¿Se acuerdan de eso? Cuando a uno lo ciegan, pare ahí. Es muy difícil. Duancho, vaya hasta el baño. Trate de ir hasta el baño así como está. Vaya. Eso, déjelo que camine por ahí. Váyase devolviendo, Duancho. Cuidado que esa muchacha que le va a tocar a usted ahí, cuidado. Muy bien. Exacto, cegado. Escuche que según la Biblia, esta es la condición en la que el enemigo tiene a sus cautivos cegados.
Y ellos piensan que ven, pero no ven nada, están cegados. Y, o sea, Él se puede mover, pero ¿cuántos ven que es difícil? Porque, venga para acá, mi hijo, venga para acá. Ahora sí. Porque cuando Él se mueve, tropieza y no avanza como debería avanzar, porque está cegado. La Biblia dice que el enemigo ha puesto una venda. Primero lo que hace el enemigo es cegar, para que no resplandezca la luz. Dice la Biblia en 2 de Corintios 3:16, cuando esta persona que anda así se convierta al Señor, ¿qué va a pasar? El velo se le quitará. Pero si una persona no se ha convertido al Señor, que es mucho más que hacer una oración de fe, la Biblia dice que está como cegado, tiene un velo. Ahora, volvamos a leer el versículo, ponlo ahí, 2 de Timoteo 2:26, dice, y escapen del lazo del diablo, lazo. Y me gusta como lo dice esta versión, 2 de Timoteo 2:26. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que ¿qué? Orlando, ven para acá que yo necesito segunda ayuda. Ponte de pie, Duancho. Corre un poquito para acá. Entonces, lo segundo que hace el enemigo es empezar a ponerte lazos. Coge las manos para acá. Espérate, las manos atrás. Orlando, átale las manos, porfa, bien con pero bien atadito. Tampoco un nudo que no vayamos a salir del culto hoy. Cierto, algo así. Trate de abrir los brazos, Duancho. Bueno, listo. Entonces el enemigo empieza a poner lazos. Y dice que los tiene prisioneros. Hágale mira para acá, cierre las piernas, amigo. Eso. Póngale ese lazo. Bien amarradito, fuertecito un poquito, para que ese pelado fue un gato, pero listo. Entonces el enemigo les tiene un lazo tremendo. Y dice la Biblia, no, pero es que me da pesar. Desde aquí. Ahora, póngale eso. Esto, ya va a entender usted cuál es la idea. La idea es, o sea, yo lo tengo a usted. Usted es el responsable. Si usted lo deja caer, usted lo paga. O sea, usted no lo va a dejar caer. Claro que el enemigo no hace con usted. No crea que el enemigo le pone a alguien para que lo cuide y no se caiga. Le pone un ángel. El ángel sí se lo pone el Señor. Duancho, vaya hasta el baño ahora. Hágale. Cuidado, Orlando, no lo va a dejar caer. Porque escúcheme, lo que dice el enemigo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el diablo los tiene ¿qué? ¿Los tiene qué? Prisioneros y hace con ellos. Vea. Claro, yo con este lacito, vea. Orlando, cuidado pues. Dígalo ahí. Se me cae este man acá, hermano, y... Espérese más bien. Vea, yo con este lacito, yo lo traigo él para donde yo quiera, vea. Y él dice, y escúcheme, y las personas están así, y ¿sabe qué dicen? No, es que yo hago lo que a mí me parezca, mi vida es mía. ¿Cuál es suya? Usted es un títere. A usted lo está manejando. No, yo tengo el control de eso. Yo meto marihuana, pero yo solo tengo controlado, parce. ¿Controlado? Controlado me lo tienen a usted, amigo. Vea. Traigamos a este personaje. Ahora, espere.
Hagamos una cosa. Ya. Ahora, Duancho, párese. Párese. Es que el hombre es gato. Muy bien. Este ejercicio está tornándose difícil. Párese. Cuidado con la silla. Listo, muy bien. Aquí lo tenemos atado. Y escúcheme. Listo, Orlando, hágase aquí. Hágase un taquito. Usted no me lo va a dejar escapar. Eso sí, siente aquí al ladito. Pues la idea no es que se incomode. Póngale cuidado. Entonces escúcheme, porque la cuestión es que según la Biblia, las personas están prisioneras. Y dice que es el enemigo que ha puesto lazos. Y que con ese lazo te maneja para donde él quiera. Y desde yo quiero hablar sobre algunos lazos que el enemigo utiliza. Por ejemplo, está el lazo del pasado. Entonces el enemigo usó a alguien en tu niñez, usó a alguien en tu adolescencia y te hizo algo que te marcó. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que el enemigo, ponlo de pie. El enemigo llega y con eso que te pasó empieza a ponerte el lazo. Te empieza a enredar la vida con eso. Téngale aquí el lacito usted. Déjelo ahí parado. Y entonces ese lazo, escúcheme, porque yo que tengo la bendición de poder ministrar y tratar de ayudar a gente, conozco gente, cristianos, que ya son viejos y todavía están sufriendo por algo que les pasó cuando estaban niños. Que mi papá me hizo esto, que mi hermano abusó, que me hicieron esto. Y esas personas, escúcheme, porque muchas de esas personas que yo conozco, esa persona que les hizo daño ya murió, se fue, game over, fuera, ya no vive, pero todavía siguen mal. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo les puso que un lazo del pasado. Dice la Biblia, escuche, en Isaías 43:18 dice: ya no vivan, ¿no qué? No vivan en el pasado. La versión Reina Valera dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No se acuerden de qué, de las cosas pasadas. No las traigan a qué, a memoria. No traigas a memoria el pasado, porque cuando tú lo traes a memoria, el enemigo lo coge como un lazo y te tiene atado con el lazo del pasado. Ese es un lazo, el lazo del pasado. Rencores que tienes, recuerdos del pasado, odios, broncas que están ahí y que son una atadura en tu vida, que el enemigo te tiene con un lazo. Otro de los lazos, voy a ponerte esto, ponlo en la pantalla, el lazo del dinero. A muchos el enemigo, dale vuelta y voy bajando. El enemigo les ha puesto un lazo, una atadura tan fuerte, pero fuerte. Este hasta está enredado, vea. Tan fuerte, déjalo ahí, otra vueltica. Tan fuerte con el dinero, hasta ahí. Que escúcheme, la gente, el enemigo los mueve con el dinero. Con esto, con el dinero, el lazo del dinero. Vea, corra para acá.
Mi esposa está sufriendo. Y donde el enemigo los coge, vea, con el dinero, vea, los tiene así de atados. Atados, con esto los mueve. Vea, en algunos está el problema, siéntalo ahí mientras tanto. En algunos está el problema, mira lo que dice la Biblia, miren. Porque raíz de todos los males, de algunos males, de todos los males, la raíz es el amor. ¿Qué? ¿Por qué existe el narcotráfico? La prostitución, lo que tú quieras, ponle el nombre que quieras, todos los males, por el deseo del dinero. Dice, el cual codiciando algunos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, el enemigo les puso un lazo a algunas personas que no piensan sino en dinero, se volvieron codiciables, sueñan con él, se levantan por él, se acuestan por él. Algunos, ponte de pie, el enemigo les puso unas ataduras porque empezaron a hacer algunos negocios con sus ganas y sus ideotas de tener más dinero, se metieron en unos enredos y así los tiene el enemigo lleno de deudas, están hasta aquí, y el enemigo con esto los maneja, porque ellos mismos, uy hermano, vea esto, es que esto es tan tremendo, escuche esto, mire, escúcheme, esto es tan fuerte que el enemigo con esas deudas que tienen, los tiene así, vea, como unos jugueticos, para donde quiere los mueve el enemigo. Con esto, con este lazo que les puso. Y esa persona viene a adorar, no puede dormir, no tiene libertad, porque está hasta aquí de deudas. Cierra los ojos y piensa en deudas. Se levanta por la mañana y piensa de dónde va a sacar para pagar. ¿Y sabes qué es? Es el enemigo que le puso un lazo y lo tiene cautivo. Lazos. Otro de los lazos, el lazo de la enfermedad. Mire lo que dice Lucas capítulo 13 versículo 11, mire, pongámoslo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Hay algunas enfermedades que nosotros nos las buscamos por nuestro desorden. Hay enfermedades que pasan en la vida por nuestro mal funcionamiento biológico, etcétera. Pero hay enfermedades que según la Biblia son espíritus ¿de qué? De enfermedad. Y dice, y andaba como encorvada. ¿Por cuántos años? 18 años. Y en ninguna manera se podía ¿qué? Enderezar. Versículo siguiente. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo que, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ellas. ¿Y qué hizo el Señor? La enderezó y luego glorificaba a Dios. Versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga se enojaron porque hizo un milagro. Hay gente que es así. Que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo, desata, mire de lo que habló Jesús, ¿de qué? Desatar en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Versículo siguiente, y a esta hija de Abraham, escuche lo que dice Jesús, revelación, que Satanás había atado 18 años. Jesucristo le dijo cuál era la fuente de su enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor? Póngale de pie. Que Satanás por 18 años le puso ¿qué? Una atadura de enfermedad. Una enfermedad. Ahí está.
Y 18 años sufriendo, porque ¿quién es feliz con una enfermedad? Entonces, con esta enfermedad lo mueve, lo lleva para donde quiere el enemigo. Lazos de enfermedad, lazos de dinero, lazos del pasado. Sentémoslo ahí un segundito que no. Es mejor tenerlo sentado, ¿cierto? Escúcheme, el lazo del temor, dice la Biblia en el versículo 25, el temor del hombre le pondrá ¿qué? Lazo, el lazo. Desde muy niños, el enemigo ha querido meternos lazos con temores. Y la Biblia dice que cuando el enemigo logra atarte con el lazo del temor, tú quedas cautivo de él, porque el temor paraliza. Es tanto así, mire, yo hace unos años, un par de años, tuve un ataque del enemigo, pero fuerte. Mi esposa lo sabe. Que un día yo quedé postrado en la cama temblando del miedo. Me entró un temor impresionante, yo no sé qué pasó. Que mi esposa me vio y tuvo que orar por mí. El enemigo puso una cosa tremenda, una atadura que no me podía ni mover. Y ahí yo sentí lo que es eso, lo que es el lazo del temor que el enemigo pone muchas veces en la vida. Te pasó una mala experiencia que tuviste en la vida y le cogiste temor a eso. Te fue mal en un negocio y ya tú tienes temor de empezar otro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque dice, no, ¿y si me vuelve a pasar? Te fue mal en una relación sentimental y ya que cogiste el temor. Y con ese temor el enemigo te maneja. Lazos, diga conmigo, lazos. Escuche este lazo, pongamos el que sigue. Lazos de vicios. Párate, por favor. Llegó el enemigo por ahí en un momento de tu juventud, de curiosidad. Ay, vamos a probar. Y el enemigo sí, prueba. Y te cogió y mira, te puso un lazo de un vicio. Y el marihuanero dice, no, yo esto lo tengo, haciendo esto. El vicioso dice, no, yo esto lo tengo controlado, parce, a mí no me domina. ¿Y sabes qué dice el enemigo? El enemigo seguro, mira, con eso te muevo para aquí y te muevo para allá, para donde me dé la gana, porque no eres tú el que maneja eso, es el enemigo que te puso un lazo. ¿Sí o no? Ay, con el alcohol. Y cogiste y empezaste a darle el alcohol y ahorita te tiene el enemigo con un lazo. Esta semana estaba yo ahí esperando a mi esposa, que mi esposa es eterna, por ahí conversando. Y entonces mientras que mi esposa charla por ahí con los hermanos de la yo me pongo a mirar cosas. Y pasó un muchacho joven, con los pantalones por aquí, se le veían las nalgas, todo eso. Con pantalones sucios, vuelto nada. Con un costal ahí, así, caminando. Chupando, comiéndose una empanada, una tostada, algo que sacaría de la basura por ahí. Y yo miraba a ese hombre y yo decía, wow, qué pesar, qué tristeza. Qué tristeza. Porque el enemigo lo cogió y lo ató. Y ese muchacho, por más de que uno vaya y le predique, hermano, Dios lo ama. Sí, él dice amén. Mientras que usted le da los 500 pesos, el que está pensando en su mente, el bareto. Porque el enemigo lo cogió y lo ató. Y ahora no puede ser libre. Ahí está. Ahí lo lleva.
Y él dice que es libre, sí, libre, que yo hago lo que me da la gana. No, son títeres. Atados. Veíamos un hombre, mi esposa lo puso en estos días, talentoso, músico profesional. Lo vimos, ¿se acuerdan cuando mi esposa puso el video? Talentoso, tocó en las mejores orquestas de Colombia. Hoy en día la gente le llama el desechable músico. Qué triste uno llegar al punto de que la gente le diga el desechable. Desechable, eso no es un término para un ser humano. Sin embargo, ustedes saben que es real. Y qué tristeza que una persona con un cerebro, con esta inteligencia, lo domine una cosita, un puchito así. Lazos, una copita. Lazos. Lazos. Yo estuve en las drogas. Consumí por un tiempo en mi juventud. ¿Saben por qué lo hice? Ni siquiera lo hice porque lo hice por curiosidad, por estar con los amigos, porque los amigos lo hacían y dije, pues vamos a hacerlo. Pero cuando menos pensé, yo estaba jugando y pensaba que yo tenía el control. Pero yo me asusté cuando un día mi hermana me miró y se puso a llorar, porque ella me tapaba para que mi mamá no se diera cuenta. Y se puso a llorar y me dijo, Johan, estás esclavo, te estás volviendo un drogadicto. Y yo pensé, yo dije, uy, no. Y uno dice, no, yo esto lo tengo controlado. Y el enemigo dice, sí, claro, controlado, controlado. Aquí hemos tenido gente, jóvenes, que los hemos visto ya con costal en la calle. Los hemos tenido aquí. Los tratamos de ayudar con todo nuestro corazón, pero el enemigo los cogió con ese lazo y no los suelta. No los suelta. Siguiente, lazos. Lazos sexuales. Lazos sexuales. Cuando yo estaba niño, un día mi mamá me dejó ir al parque, vivíamos en Bogotá. Y mira cómo es la cosa. Por ello te digo, hay que tener tanto cuidado con nuestros hijos. Nosotros con nuestra hija estamos ahí siempre. Ella nos llama los intensos, porque nosotros somos ay. Que una empillamada, no. En pijamada tenemos conocidos que en una empillamada se volvió lesbiana porque su amiguita la empezó a tocar. ¿Cuántos saben que estoy hablando cosas reales? Un día mi mamá me dijo, vaya al parque y juegue, sin duda estaría ocupada. Y me fui yo para el parque, y en el parque había un sinvergüenza con una revista de pornografía. Yo era un niño, hermano, un niño. Y me dijo, mire estas imágenes. Mire. Y cuando yo estaba mirando eso, yo nunca había visto eso en mi vida, nunca. Me dijo, cuando esté solo, cójase su miembro, empiece a tocarse y mastúrbese. Un tipo en el parque. Nunca lo volví a ver, nunca en mi vida, jamás. Ni me abusó, ni me tocó, pero lo que me mostró y me dijo fue terrible. Miren, por muchos años este pastor que le está hablando, mira, esclavo de la pornografía, sí, esclavo. Y qué lucha tan fuerte esa. Escúcheme, todavía siendo cristiano, y todavía sí, seguía. Pasaron años de esclavitud. Por un día, ¿sabe quién fue esa persona que yo me encontré en el parque? ¿Sabe quién fue? A ver, dígame quién. El diablo, mijo, el diablo.
El diablo que utilizó a cualquier descarado, a cualquier baboso para dañar la mente de un niño y ponerle un lazo que le duraría por muchos años. Lazos. ¿Cuántas personas están aquí que todavía no pueden ver un computadorcito solo porque no las puede dejar la esposa sola por la noche? Medio la esposa cierra los ojos y ella... Yo esto lo tengo controlado. Controlado te tiene el diablo. Mira, te puso un lazo y no puedes salir. Ataduras sexuales. Escúcheme esta. Siguiente. Ataduras laborales. Hay gente que está atada. Escúcheme, se lo voy a decir. Cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hizo Faraón? ¿Qué hizo Faraón? Ayúdeme, estrategia de tinieblas. ¿Qué hizo Faraón? Les puso más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Y entre ellos más querían escuchar de Dios, más trabajo. Párate, Juancho. Más trabajo. Más trabajo, más. Hoy en día las jornadas laborales son un descaro. No te pagan nada, pero te ponen a trabajar 12, 13, 14, 15 horas. Y tú ya no tienes ni familia tienes, porque el enemigo te cogió. Ni puedes venir a la iglesia. Vienes a la iglesia y te quedas dormido, porque estás cansado. El enemigo te tiene aquí, mira. Menos mal que este man es bien gato. Hubiéramos escogido un man bien tieso, hermano. Estábamos embalados ya aquí con ambulancia y todo. Escúcheme. Cargas. Ataduras, lazos. Diga conmigo, lazos. ¿Cuántos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad? Usted sabe que es verdad porque usted lo ha experimentado. Yo también. Siguiente, lazos sentimentales. El enemigo pone personas en tu vida que no son adecuadas, pero se te pone un lazo en el corazón y tú dices, la amo. Y esa persona no es de Dios para tu vida. Te hace fornicar, te hace pecar, te aleja de la iglesia. Y tú, pastor, pero es que lo amo. ¿Qué puedo hacer? Yo lo amo, pastor. Nunca encontraría a nadie como él. ¿No es verdad? Sí, pastor, es que él se para el pelito aquí. Escúcheme, yo le digo una cosa. Nosotros aquí hemos tenido mucha gente. Usted vea la cantidad de gente que ha pasado por aquí, pero no, las que quiera. Muchas ya no están. Y gran mayoría de las personas que salen de la iglesia salen por una relación sentimental que los aleja de Dios. Se enamoran de un baboso, de una muchacha ya, eso sí, y hasta no. Yo he visto unos que salen con unas más feas. Yo digo, este man sí se lo llevó el diablo, hasta, claro. Sí. Se lo llevó el diablo, ¿sí o no? Porque fuera de que se va de la iglesia, se va con una bien fea y se hacía en la muchacha como era la suegra. Escúcheme. Y claro, y él la ve hermosa, claro, pues cómo no la va a ver hermosa si vea. Si el enemigo lo que le puso fue una ¿qué?
Una venda. Y todo el mundo le dice, oiga hermano, cuidado. No, yo lo amo. Y miren, nosotros tenemos casos, es que la gente piensa que es que uno está inventando por amargarle la vida. Aquí lo mismo. Enamorados hoy en día les pegan, le dan juguete, viven mal. Y uno sabe qué dice, chupé. Usted mismo quiso coger ese lazo. ¿Y cuántas personas son manejadas por los sentimientos? Lazos sentimentales. Se acostaron. ¿Cuántos saben que en la relación sexual hay una conexión muy fuerte? La Biblia lo dice, que el que fornica se vuelve uno con la persona que fornica. Uno. Usted piensa que eso es algo físico, pero es más espiritual de lo que usted cree. Todo lo que esa persona ha practicado, hechicería, con lo que se ha acostado, con lo que ha hecho, todo eso se le pega a usted. Usted es uno con esa persona, según la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, uno. ¿Lo cree o no? Dios lo dice, usted verá si lo cree o no. Maldiciones que arrastra la gente, todo eso se le pega. Ruina. Escúcheme, amado, lazos que el enemigo le pone para sacarlo de la iglesia, para sacarlo del Señor, y con eso lo mueve. Ay, es que mi corazón, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Usted no lo debe guiar su corazón, usted lo guía del Espíritu Santo. Amén. No deje que lo guíe su corazón, porque el corazón es muy mal guía. Escuche, lazos hoy en día, lazos de la tecnología. ¿Cuántos saben que hoy en día esto se convirtió en un lazo? Y usted ve a la gente en un restaurante y son los tres de la familia. Y hasta le habla por ahí el conchudo con ella al frente. Mi hija, ¿qué va a pedir? Y le responde, no sé, esto se ve como caro, nos vamos. Salga usted primero con la niña. A mí no me ha pasado, ¿no? Hermano, ¿será que dejamos esto para terminarlo el jueves o qué? ¿O le hacemos derecho? Si alguno tiene afán, póngale un mensaje a las... Mija, vámonos, que esto va para largo. Yo voy por la mitad. Es que hay tanto lazo, hermano, ¿cierto? Tanto lazo. Y entonces el lazo de la tecnología lo va atrapando a uno. Hermano, si a uno, yo lo digo, a mí me ha pasado cuando hombre dice, oiga, venga, ¿cuánto tiempo llevo yo aquí mirando bobadas? Y vaya a orar. No ora. Pero 2 horas le fueron mirando perfiles, mirando foticos. Ay, tan chévere en Panamá, mira. Y estamos pegados. Y el enemigo nos tiene... Ponlo de pie, que ya casi acabamos. Y el enemigo lo tiene, vea, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram. Y este man ya no sabe, vea las redes sociales, vea, redes. Por eso se llaman redes. ¿Qué? A ver, redes. Y usted dice, no, yo aquí lo tengo controlado. Vea, el enemigo lo tiene así. Doan, ¿cómo se siente usted? Atado. Como un atado de panela, ¿cierto? Escúcheme, amado. Podríamos hablar de muchos lazos. Aquí se nos va el día y yo no puedo porque usted tiene que almorzar, yo también. Pero escúcheme, amado. La pregunta es, en esta mañana, ¿cuál es tu lazo? Sé sincero.
¿Con qué te tiene atado el enemigo? ¿Cuál es tu lazo? ¿Del pasado? ¿Vicios sexuales, sentimentales, laborales? ¿Qué lazo te ha puesto el enemigo que te está absorbiendo? No puedes pensar ni en el Señor, no puedes adorarle. Lazos de deudas, estás... Segunda de Timoteo 2:26 en la versión lenguaje actual dicen, pongamos el siguiente: se darán cuenta, y ojalá este sea el día en que nos demos cuenta. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo. Te creían muy vivo. Ay, a todas las tengo loquitas. Y el enemigo dice: claro, las tienes loquitas. No sabes cómo vas a sufrir en el futuro, y cuando tengas hijas, ni te imagines. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escapar? Diga conmigo: es posible escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Ojalá que ese no sea tu caso. Pero escúcheme, amado. Algunos de nosotros tenemos lazos que hemos tratado y no hemos podido romper. Y nos pasa lo que le pasó al elefante del circo. Leámosla. Vamos poniendo ahí, Andrés. Escucha esta historia que tiene enseñanza. Cuando yo era chico, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. ¿Cuántos saben que un elefante tiene fuercita? Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Un animal tan inmenso pegado a una estaca pequeñita con una cadenita. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrados unos centímetros en la tierra, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que este animal, capaz de arrancar un árbol, que es capaz de hacerlo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene cautivo? ¿Por qué no huye el elefante si tiene tanta fuerza? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro por el misterio del elefante, y él me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Entonces yo le pregunté: ¿y si está amaestrado, para qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. O sea, lleva muchos años atado. Cerré los ojos y me imaginé el pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro, en aquel entonces no tenía tanta fuerza, empujó y tiró y subió, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro día, y al otro día, y al otro día, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se rindió. Se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede.
Él tiene registro, memoria y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que se siente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás, jamás intentó ser libre otra vez. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos simplemente porque alguna vez probamos, intentamos salir, pero no pudimos. Grabamos en nuestro recuerdo, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Pero es posible ser libre. ¿Cuántos saben que es posible ser libre? Mira lo que está diciendo el Señor. Caerán en cuenta que es una trampa, que es un lazo, y lograrán escapar. Lograrán escapar. ¿Cómo escapar? ¿Cómo romper esos lazos? ¿Cómo ser libre? Segunda de Timoteo 2, 25, 26. Aquí está aquí mismo en ese versículo que revela ese problema está la solución. Mira. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ellos se oponen a la palabra, se burlan de la palabra porque están cegados y encadenados. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Qué es lo primero para que las cadenas se rompan? Dígalo más fuerte. El jueves hablamos, aquí sí que hablamos de eso, ¿cierto? ¿Por qué será? Escúcheme, el arrepentimiento es lo primero para que los lazos se rompan. El arrepentimiento, porque escúcheme, la palabra arrepentimiento significa cambio. Y dice cambio de mente, metanoia en griego, cambio de mente. Pero escúcheme, hasta que usted siga pensando que eso no es malo, yo no le veo nada de malo, pastor. Ese lazo sigue ahí y no se va a quitar. Porque si usted no le ve nada de malo a meter marihuana, que porque es la naturaleza, parce, usted va a seguir siendo marihuanero. ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, yo no le veo nada de malo en endeudarse, para eso hay una capacidad de endeudamiento. Ah, bueno, usted va a seguir endeudándose, papá. Usted va a seguir en lo mismo. Yo no le veo nada de malo que él no sea cristiano. Él es una gran persona, pastor. Sí. Pero Dios dice que el yugo desigual, no. Ya. ¿Está entendiendo, amado? Yo no le veo nada de malo. O sea, la Biblia dice que hasta que no haya arrepentimiento, el lazo sigue ahí. Sigue ahí. Hasta que tú sigas pensando que eso no está mal, que eso es normal, que es que yo necesito, que es que el dinero, que es que no sé qué, y que tengas excusas, tú vas a seguir siendo un cautivo con un lazo del diablo. Y él te está manejando. Arrepentimiento. Dice la Biblia en 2 de Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, lo primero que hace el Señor es ¿qué? El velo se quitará. ¿Cómo se sintió? Es que duele un poco eso, ¿verdad? Escúcheme. Lo primero es que se te abren los ojos. Cuando tú te arrepientes y te conviertes, ¡pah!, se te abren los ojos. ¿A cuánto les pasó cuando se convirtieron al Señor que usted dice, uy, yo cómo estaba en esto? Claro, se abrieron los ojos. Lo que tú pensabas que no, tú dices que te estaba normal, yo dices, pum, se te abren. Tú te conviertes, lo primero que hace el Señor es que te da luz. La luz del Evangelio, la luz de la palabra
ahora puede entrar en tu vida que antes estaba en oscuridad. Pero la cuestión es que todavía está ¿qué? O sea, se le quita el velo, pero sigue atado. Segundo, ahí mismo en el versículo dice, segunda de Timoteo 2, 25, 26, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, número 1, arrepentimiento, y que conozcan ¿qué? Para conocer la verdad. O sea que para escapar del lazo del diablo, primero, arrepentimiento. Segundo, conocer ¿qué? La verdad. Y esto lo dijo Jesús en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? ¿A quién le habló él? ¿A quién? A los que habían ¿qué? ¿Y cómo se llaman cómo se le llama a los que creen? Creyentes. Esto se lo dijo el Señor ¿a quién? A los creyentes. Porque escúcheme, los creyentes muchas veces no son libres. Porque la libertad no es algo para los creyentes, la libertad es para los discípulos. Se lo dice la Biblia. Les digo Jesús a los que habían creído en él, si ustedes permanecen ¿en qué? En mi palabra, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes ya no van a ser creyentes, sino que van a ser verdaderamente ¿qué? ¿Eres un creyente o un discípulo? Creyente es alguien que viene a la Biblia y viene a la iglesia y eso es toda su comunión con Dios. Y que cree en Jesús, hizo la oración de fe. Pero vea cómo está. Y dice el Señor, pero si usted, que yo ya le quité la venda, empieza a leer y a permanecer en mi palabra, usted se va a convertir en un discípulo. Y entonces cuando usted se convierta en un discípulo, dice el versículo 32, y conocerán ¿qué? ¿Quién conoce la verdad? El que ha permanecido en la palabra y se convierte en un discípulo, conoce la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que solamente conoce ese pedacito, la verdad os hará libres, pero no es libre, no la está experimentando. Entonces entendamos, iglesia, porque algunas personas piensan que los lazos es la gente de afuera. No, hay gente aquí adentro que son cristianos, que son creyentes, que tienen vida, es más, se los digo, tienen vida eterna, pero están atados. Y el caso más fácil para poder explicar esto es Lázaro. Lázaro había ¿qué? Muerto. ¿Cómo estaba? Muerto. Y Jesús viene y en Juan 11:43 Jesús clama a gran voz y le dice: Lázaro, ven fuera. Él estaba como muerto. Pero en el versículo 11:44 dice: y el que había sido muerto, ¿qué? Salió. Porque ¿qué pasó con él? ¿Qué le entró a él? Vida. Es decir, ya no estaba muerto, tenía vida, pero dice que salió como atado las manos. ¿Cómo salió Lázaro? ¿Ve? ¿Le resplandece la luz del Evangelio? ¿Le resplandece la luz del Evangelio a él? ¿Puede leerla? ¿Puede meterse más con la palabra? ¿Tiene vida? ¿Está respirando? Pero ¿cómo está? Está atado. Entonces hay mucha gente que viene a la iglesia, sí, canta bonito, cree en Dios, lee la Biblia, pero sigue atado. Y Jesús dijo a Lázaro, salió atada las manos y los pies. ¿Cómo saldría Lázaro? ¿Cómo saldría Lázaro? A ver, con ganas de eso. Con ganas de hacer muchas cosas, de testificar, pero estaba atado. Y el Señor dice, envuelto en un sudario, así como este man ya está sudando, dice, Jesús les dijo que desatadle y dejadle ir.
O sea que el plan de Dios es que tú y yo seamos cristianos que tienen vida. Somos creyentes, pero además somos discípulos, nos hemos arrepentido, tenemos vida, pero somos discípulos que conocemos la palabra y el Señor va, ¿qué? Desatarlo y dejarlo ir. Ahora, espere. La pregunta es esta, y ya terminamos, tranquilo. Escúcheme. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué? Dígalo fuerte. Para darnos vida. Sí, pero aquí ya le dio vida. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos salvación. Vean lo que dice la Biblia, para qué vino Jesús. Pongámoslo ahí, que vamos terminando. Dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y escuche, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Para qué desapareció? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Dice, para deshacer. ¿Para qué? ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto. Porque el enemigo te había puesto lazos con tu pasado, te había puesto lazos de dinero, te había puesto lazos. Yo me estoy mareando, hágale usted, maréese usted. Y escúcheme, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todo lo que el enemigo había hecho, en todo lo que te había vuelto con esas drogas, con esas mujeres, con esas. Para esto apareció. Y miren, esto toma tiempo, no creas que se demora, ¿cierto? No, ojalá que ya, pero es un proceso, diga conmigo, proceso, donde el Señor te va limpiando todos esos nudos. Mira esos nudos, hermano. Todos esos nudos que había hecho el enemigo, también hechos, viene el Señor y ahora Él empieza a recuperar lo que Él nunca pensó que volvería a tener. Libertad. Denle un aplauso. Salte, muévase. Puede sentarse, don Ancho. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, para quitar lazos en la vida de las personas, porque eso sí que hay. Y hasta se ponen bravos cuando uno les habla de su lazo. Escuchen, mi amado, no se ponga bravo, porque Cristo lo quiere libertar a usted. También me quiere libertar a mí. Mire esa imagen. ¿Cómo se ve ese hombre ahí? Cansado, afligido, derrotado, sufriendo. Eso nos pasa a nosotros cuando tenemos ataduras. Pero Él ve a la cruz, ve a Jesús que le extiende su mano y le dice: yo he venido para deshacer los lazos del enemigo sobre tu vida. ¿Quieres ser libre? ¿Cuántos saben que Jesús le preguntó eso a personas? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que se rompan esas cadenas? No importa que tu vida esté llena de lazos. Algunos dijeron: pastor, yo los tengo todos. Wow. El Señor viene para romper las cadenas. La Biblia dice: y será quitada su carga de su hombro, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Por la unción del Espíritu Santo, por la redención de Jesús. Él viene a liberarte. Necesitas arrepentirte. Necesitas reconocer que tienes una atadura. Tienes que reconocerlo. No vas a ser libre de lo contrario.
Y tú vienes aquí a adorar, a cantar, pero estás así y sales así. Y tienes vida, ves, pero no estás atado. Sigues atado, la pornografía te sigue, todas estas cosas, todos estos lazos te siguen atando. Arrepentimiento, conocer la verdad, hacerte discípulo. Escudriña la palabra, métete con Dios, ven a los discipulados, es gratis, métete con Dios. Empieza un proceso donde empiezas a conocer la palabra, donde empieces a mirarte, donde empiezas con humildad a aceptar lo que Dios te está mostrando y a ser limpio. Escucha la voz de Dios, acepta la invitación, porque Él quiere liberarte. Dice la Biblia en Juan 8:36, último versículo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a escapar del lazo del diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para esto apareció el Hijo de Dios. Apareció en el momento en que más tú y yo lo necesitamos. Para esto apareció. Si tú estás aquí en esta mañana y reconoces lazos en tu vida, lazos, yo te invito a que tú levantes las manos al Señor. Y le digas: Señor, aquí estoy. Hay lazos en mi vida, ayúdame. Pídele ayuda al Señor en esta mañana. Pídele ayuda al Señor. Pídele ayuda al Señor. Clama, clama.